Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Fernando Alberto Alférez Alcázar. Soy estudiante de esta Universidad IEXPRO en el doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral. Y el presente video corresponde a la actividad número 3 del taller en técnicas de persuasión, interrogatorio y contrainterrogatorio, impartida por el doctor en Derecho Rodrigo Castellanos Gómez. Bien, para entrar en materia, comenzaré mencionando que la estrategia que vamos a utilizar en el caso que ya nos fue proporcionado con antelación por la docencia, se centrará en desacreditar los testimonios uno a uno, escudriñando cuidadosamente la estrategia del agente del Ministerio Público. Es decir, que en ese supuesto atacaríamos cada uno de los testimonios en lo que obviamente les pudiera constar a cada uno de ellos, ya que es más que obvio que todos los testigos no pueden acreditar o no pueden vivir lo mismo que el otro o ver exactamente lo mismo que el otro en todo momento. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, bueno, los familiares de la víctima no podrían ver lo mismo que vio el oficial aprensor, por lo que intentaremos combatir con ellos lo relacionado con las lesiones, la propiedad, posesión, tenencia del cuchillo, el origen de su portación, etcétera, etcétera. Con los vecinos que se encontraban en la parte de abajo del domicilio, bueno, ahí atacaríamos todo lo relacionado con las amenazas, el ingreso al domicilio, el permiso, etcétera, etcétera. Y en el caso del oficial aprensor, que es el que vamos a intentar desacreditar a través de este ejercicio, bueno, pues la intencionalidad que supuestamente tenía el imputado para dañar a la víctima, ya que se le persigue por su probable participación en la comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa, situación que considero podría ser debatible y combatible ante la falta de intencionalidad por parte del imputado, en este caso defendido, ya que según los dichos tanto de la víctima como del oficial aprensor, tuvo mucho tiempo, tuvo en muchas ocasiones la oportunidad de consumar su objetivo, es decir, de privar realmente de la vida a la supuesta víctima del hecho, esto en innumerables ocasiones, por lo que pondríamos en evidencia la ausencia de intención real de cometer este feminicidio en contra de esta mujer, de esta supuesta víctima. En consecuencia, el interrogatorio al oficial aprensor, al policía Ciro, sería estructurado más o menos de la siguiente manera. Como primer interrogante, podríamos comenzar a cuestionar o mencionar que según el protocolo y la normativa vigente, ustedes como policías, ¿cuáles son los casos en los que pueden irrumpir en una vivienda o domicilio? En este momento, bueno, se espera con esta pregunta que haga mención de todos estos casos en los que pueden intervenir en un domicilio sin orden judicial, por lo que continuaríamos mencionándole que dice en su declaración que un señor de nombre Raúl fue quien le permite el acceso al domicilio el día de los hechos. Una vez confirmado eso, podríamos preguntarle si entonces usted en ningún momento escuchó un llamado de auxilio que le hiciera suponer o creer que había una persona en peligro inminente al interior de esa vivienda. Peligro en el que supuestamente se encontraba la víctima. En consecuencia, también le cuestionaría si levantó un acta circunstanciada de su intervención en donde el supuesto encargado de la vivienda de nombre Raúl le da acceso a este domicilio.
De aquí también dependería mucho su respuesta. Nosotros vamos a trabajar únicamente sobre lo que hay. En caso de que dijera que sí la levantó, bueno, entonces preguntaríamos por qué no se encuentra esta acta integrada a la carpeta de investigación. Porque entonces nos haría suponer que su intervención fue ilegal, que no tenía los permisos necesarios para entrar a este domicilio sin una orden, porque él no escuchó esta llamada de auxilio, él no escuchó o no tuvo ningún indicio previo que le hiciera creer fehacientemente de que existía una persona en peligro de muerte al interior de ese domicilio, ante un peligro inminente. En caso de que, en el supuesto de que diga, que no, reafirmaríamos precisamente este hecho. Entonces nunca se levantó un acta en la que conste que se le autorizó ingresar al domicilio. Como ya lo he comentado, aquí puede variar atendiendo a la posible respuesta que nos pudiera dar. Y es a partir de aquí que podríamos intentar, ya que por lo regular tanto oficiales, peritos, se ponen a la defensiva ante la defensa, no tanto con los agentes del Ministerio Público, pero sí con los defensores, ya sean privados, ya sean particulares o públicos. Pero pudiéramos intentar desde ese momento solicitar al juzgador nos permitiera tratar al testigo como hostil de forma subsecuente en el contrainterrogatorio. Bien, continuaríamos diciéndole que una vez que usted ingresó al domicilio, ¿qué fue lo primero que observó? En este momento lo que vamos a tratar de hacer es fijar la distancia, ya con las preguntas subsecuentes, a qué distancia se encontraba, quién estaba de espaldas, para ver si lograba ver realmente o no el cuchillo o la supuesta amenaza en la que se encontraba la víctima, porque según lo que se desprende del acta de investigación realizada por los agentes ministeriales, las escaleras se encuentran de frente a donde está la puerta de salida de esa vivienda, y la declaración de la supuesta víctima es que al salir de la vivienda la alcanza a jalar de los cabellos y después la empuja la pone contra el barandal para amenazarla con el cuchillo, es decir, de espaldas al patio común que existe en la vivienda, por lo que si ella está de espaldas y tiene el cuchillo de esta manera y el patio también está abajo, en la parte de atrás, sería muy complicado para las víctimas realmente percatarse que tenía el cuchillo en la mano el imputado, en este caso el defendido. Así es que según su declaración estaríamos avanzando en esa tónica. Ahora bien, una vez transcurrido toda esta etapa en la que hayamos sentado, si realmente estaba visible, si no estaba visible, por qué se acercó, cuánto tardó, ya entraríamos más o menos en esa tesitura. Creo importante que una vez transcurrido esta parte, ya antes de que lleguemos a la detención, sería bueno preguntarle, tomando como base su declaración ministerial, que él mismo declara en sus generales haber concluido una licenciatura. Yo creo importante fijar en qué especialidad, en qué cursó o en qué concluyó esa licenciatura. Esta última pregunta pudiera ser susceptible de ser objetada por la gente del Ministerio Público. Sin embargo, considero que es muy viable la defensa para que se quede firme y la permita la autoridad jurisdiccional, ya que con esa pregunta se intentaría demostrar la capacidad del policía para emitir un juicio de valor o inicial sobre la calificación del posible delito cometido, ya que, como quedó asentado en su registro de control y seguimiento,
el policía calificó que la conducta posiblemente encuadraba con el delito de violencia familiar equiparada, no con el de feminicidio en grado de tentativa, por lo que intentaría desde ahí sentar las bases de la suficiencia de la instrucción académica del oficial, del policía, apoyado por el hecho de que es la misma gente del Ministerio Público quien comparte esta opinión inicial del policía. Y digo opinión porque a final de cuentas quien determina el tipo penal en el que encuentra pues es el agente del Ministerio Público. Sin embargo, él es quien dice desde el momento de la detención y desde que lo pone a disposición de la agencia del Ministerio Público, que pudiera encuadrar en ese delito, en el acta que acabo de mencionar, y lo cual es respaldado y sustentado por el agente del Ministerio Público, quien al realizar el acta de retención correspondiente, el acta de retención del detenido, bueno, también asegura que pudiera encuadrar en este delito. Así es que le preguntaría que cuál fue el motivo que le hizo pensar que el posible delito cometido por el defendido lo era el de violencia familiar equiparada y no el de feminicidio en grado de tentativa. Quiero recalcar, antes de continuar, que es muy casuístico todo esto. También dependiendo de la respuesta con la que nos encontremos, iríamos cambiando tal vez de forma la pregunta, reformulando, planteando otras preguntas, pero siempre con el objetivo final de acreditar la ausencia de intención por parte del imputado, la defensa, de privar de la vida a la víctima y sobre todo también la ausencia de permiso, la violación de derechos que hay al irrumpir de manera ilegal al domicilio, lo que provocaría en su momento una ilegal detención. Ahora bien, continuaríamos preguntándole al policía si considera usted que mi defendido tenía intenciones de privar de la vida a la supuesta víctima. Pudiera ser sugestiva, pero bueno, aquí también pudiéramos reformular atendiendo siempre a si para ese momento ya fue declarado un testigo hostil o no. Bueno, si fuera así, si fuera afirmativo, bueno, pues ahí sí ya se nos permitiría realizar un poco de meter un poco de sugestión en las preguntas, hacer preguntas sugestivas. Por lo que también lo cuestionaríamos para saber si tuvo oportunidad desde que ellos llegaron, desde que ustedes llegaron, de privarla de la vida. Preguntaría que cuando ustedes llegaron, en qué parte se encontraban tanto la víctima como el imputado, ya que como lo he mencionado, al encontrarse de frente a la vivienda, preguntaría si el imputado tuvo o no la oportunidad de empujar a la supuesta víctima desde el lugar en el que se encontraban, que es el segundo piso, si tuvo oportunidad de aventarla incluso por las escaleras o simplemente al vacío a través del pequeño barandal que se encuentra en las fotografías, insisto, del informe de criminalística de campo realizado por los agentes de investigación de la misma fiscalía. Preguntaría cuánto tiempo tardaron en llegar o en acercarse desde el momento en que ingresaron al domicilio y desde el momento en el que el imputado se percató de la presencia de los oficiales hasta que lo despojaron del cuchillo. ¿Cuánto tiempo transcurrió para determinar el asunto de la oportunidad? Si tuvo o no tuvo la oportunidad. Una vez sentado a eso, bueno, pues también preguntarle que qué hizo él una vez estando cerca de ellos, ya que hay que recordar que en su declaración, tanto en la puesta a disposición como en la declaración que realizan ante la agente del Ministerio Público, el IPH y el acta de entrevista menciona el oficial que a la voz de mando le solicitó le entregara, soltara a la víctima
le entregara el cuchillo y proceder ya a la detención. Y menciona también que no hubo oposición alguna por parte del imputado. Es decir, tendríamos que sentar las bases para poder acreditar que desde que llegaron ellos, entran por la planta baja, ellos están de frente atravesando el patio en el segundo piso y desde ese momento hasta que subieron para que le pudieran entregar el cuchillo, el imputado tenía la oportunidad, evidentemente, de haberla tirado, aventándola por encima del barandal, por la escalera, enterrarle el cuchillo en el pecho o en la garganta. Tuvo mucha oportunidad, tuvo todo el tiempo suficiente. Todavía se acercaron los oficiales, le pidieron que les entregara el arma. No puso ni resistencia ni oposición, según la declaración del policía aprensor. En ese sentido, bueno, sí le preguntaría cómo actuó mi defendido cuando usted le solicitó que le entregara el cuchillo para evidenciar todo esto que acabo de mencionar. Y también le preguntaría si considera usted la ausencia de intención de privar de la vida a la víctima ante el hecho de que mi defendido no pusiera resistencia y de que le entregó de manera voluntaria el cuchillo. Ahí, partiendo, como ya he mencionado con antelación, de que ya es un testigo o que ya fue declarado un testigo hostil con nosotros, por lo que podríamos realizar o jugar con este tipo de preguntas. Caso contrario, bueno, entonces reformularíamos intentando en todo momento evidenciar, como ya lo he dicho muchas veces, la falta de intención del imputado de privar de la vida a la supuesta víctima. Logrado eso, abriríamos la brecha para tener una duda razonable sobre la intencionalidad de ejecución de esta acción por parte del imputado, ya que partiendo de ahí, bueno, entonces ya no encuadraría la conducta en el tipo penal por el que fue enjuiciado, logrando por lo menos uno de los objetivos, que es el de haberle sacado esta información, por lo menos al policía aprensor, y ya continuaríamos con la misma dinámica, dependiendo a cada uno de los testimonios de las distintas personas que intervinieron y que así quisieron declarar o que fueron llamados a juicio. Ya que, bueno, como lo he dicho hace un momento, tuvo toda la oportunidad del mundo, tuvo todo el tiempo del mundo, así es que no quería realmente hacerlo, siendo realmente uno de los requisitos para poder considerar el grado de tentativa para un delito que no se consumó. No es lo mismo que hubiera sido, por poner un ejemplo, con un arma de fuego, ya que con un arma de fuego bastaría el haber accionado el arma en contra de la otra persona, ya que, bueno, el no atinarle ya no es una situación que esté dentro de las manos de las personas, sino simplemente ya se ejerció esa acción con la intención de realizar el daño que fue o que iba a ser resultado, ¿no? Que iba a ser el resultado final. En este caso no, en este caso tenía el cuchillo en el pecho, tuvo el cuchillo en el cuello, pero no había ninguna intención de privarla de la vida, ya que sí tuvo la oportunidad en múltiples ocasiones y no lo hizo. Creo que esta sería la estrategia, ya que, bueno, si nos quedamos con el delito, porque ni siquiera creo que se pudiera configurar por ahí el delito de violencia familiar equiparada, porque no basta nada más que tengan un hijo en común, ya no tienen vida en común, según las mismas declaraciones que están dentro de la carpeta de investigación. Pero bueno, si nos vamos por el de amenazas o el mismo de violencia familiar, es una pena mucho menor a la que se le pretende dar a través del
del delito de feminicidio en grado de tentativa. Así es que, bueno, esperando haber cumplido con los requerimientos mínimos solicitados para esta actividad, de esta manera concluyo con mi trabajo y no me queda más que agradecer su atención. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. Excelente noche.